y la tercera es la vencida. Esperemos que sí. Sí, no hubo cafés derramados, tenemos todo acomodado, tenemos un nuevo producto magnífico, sensacional, que nos ayuda a ver si estamos grabando o no. Es la última tecnología. Sí, porque ya ven que, bueno, para los que no escucharon, pues la última vez dice que estábamos grabando y resulta que no grabamos nada. Una hora, señores, una hora compartiendo con ustedes. Y resultó ser un soliloquio, bueno, no tanto, pero una plática Una básicamente nada más, plática, ¿no? nada más, así es. Pero aquí estamos, no quitamos el dedo del renglón. Por fin, primer podcast del año 2026. 2026, bienvenido. Y antes que nada, pues bueno, esperamos que se hayan pasado genial, que haya sido unas felices fiestas de Navidad, Año Nuevo, pues ya rozamos también la rosca de Reyes, Así ¿sí? es, también. Casi veníamos grabando hasta la Candelaria, pero bueno. Y ya por poco nos falta 14 de febrero. Pero el chiste es que esperemos que se hayan pasado genial y que este 2026 pues sea un año de muchas experiencias muy positivas llenas de lectura. Así es, de muchas historias nuevas, mágicas, maravillosas, a lo mejor tristes, a lo mejor tenebrosas, de todo, que haya de todo en esta vida, porque todo es importante en esta vida. Claro. Y como siempre, pues ya es, digamos, como un estereotipo, por decirlo de alguna manera, o algo que se hace mucho, Sí, es que es obligado. reflexionar, ¿no? Reflexionar un poco. Es un inicio de año en donde hay propuestas para el nuevo año, pero también es un tiempo de reflexionar lo que sucedió ¿Qué y lo que se pasó? hizo durante el 2025 en este caso, ¿verdad, hermana? Así es, así es. Y pues hablando de libros, no puede faltar también ese Exactamente. análisis, esa reflexión, ese volver a vivir ciertas historias. Y pues este primer episodio se trata de eso. ¿Cuáles fueron nuestras lecturas del 2025? ¿Y qué te parece si partimos, hermana, de una pregunta? A ver, dime. Este, Antes de iniciar de lleno con lo que leíste, dime cómo te sentiste este 2025, si crees que sí tuviste el tiempo de leer, si fue más o menos que el 2024 que precede al año pasado. ¿Cómo te fue a ti en ese sentido, ¿no? Fíjate que este 2025 para mí fue muy, muy, muy padre en cuestión de lectura. Siento que leí más que el año antepasado. Eh, o no sé si leí más, porque la verdad es que no llevo así como el conteo exacto de los libros, pero sí siento que disfruté muchísimo más la lectura, Ok, porque me atraparon más muchísimas historias, me involucré en nuevos retos de lectura, entonces ujú, eso también para mí fue nuevo, entonces fue claro. muy, muy interesante atreverme a leer cosas que jamás había leído y que jamás me hubiera imaginado que me iba a atrever a leer. Dijo mi papá que por qué andábamos leyendo esas cosas que a nosotros nos encantaba sufrir mientras leíamos, pero eso me hizo sentir muy, muy padre, como que siento que este año que pasó mis lecturas las disfruté y viví experiencias nuevas. Entonces, la verdad es que estuvo muy interesante. Sí, qué padre. Y bueno, en mi caso, yo fíjate que sentí que no leí tanto como lo hice en el 2024. Y por un lado, creo que no me di ese tiempo. Tengo dos teorías: que no me di el tiempo o que estuve leyendo de otras cuestiones menos, digamos, por placer y más por deber. Pero también creo que tampoco, que tal vez, no sé, porque tampoco llevo el conteo, no sé si realmente sí no leí lo mismo o si no me topé, justa me pasó lo contrario a ti, si no me topé con historias que me conectaran y que realmente dijera, oh, este libro valió completamente la pena. Creo que hoy, no sé si fui más crítico en el 2025 o si de plano el encuentro con las historias que tuve este 2025 no fue del todo llegador. Del todo. Porque me acuerdo que en 2024 empezábamos con Agustina Basterrica, Sí, este de Cadáver Exquisito, que yo iniciando el año dije, wow, con inicié todo. fuerte y con todo, ¿no? Y este 2025 no me pasó así con otras historias. Incluso me comentabas que con la misma Agustina Basterrica, ¿no? Exacto, por ejemplo, ¿sí? Ya les contaré más adelante, tuve la oportunidad de leer casi al final de 2025 un segundo libro de esta autora que yo tenía expectativas por lo mismo de haber leído el primero y que no me atrapó tanto. No digo que sea una mala historia,
pero no me atrapó como el, como como el primero. el primero, como Ujú. el cadáver exquisito. Ay, todavía hablo de ese libro y Oye, sí, hay muchas personas que, o sea, ese libro o lo amas o lo o lo odias, ¿no? odias. Sí. Oye, a mí me sorprendió muchísimo con mis alumnos que lo conocen y les gusta. Pues es que es un libro que al menos, este, en el mundo de las redes y demás, es muy Es muy sonado. sonado. Y Sí. fíjate que así como lo platicas, a mí me pasó lo contrario con un autor. O sea, a mí me pasó al revés, leí un libro de, igual lo vamos a platicar más adelante a fondo, pero leí un libro de un autor y no me convenció tantísimo y leí el segundo y me fascinó. O sea, Wow, no, pues entonces, y fíjate que a mí me pasó algo similar a lo tuyo, porque creo que fue un reto que nos pusimos los dos, ¿no? sí. Empezar a leer, Uh, literatura que no habíamos leído, ¿sí? Que justo es la literatura de de terror. terror, ¿sí? Sí, ¿qué te parece si por ahí empezamos? Me parece muy bien. Bueno, pues yo creo que este reto comenzó cuando se nos ocurrió irnos a las ofertas de, Sí, cierto, ay, de la librería Ochoa, que ya no que ya está, no está. cerraron. ¿Por qué cierran las librerías? No, no las cierren. Pero bueno, fuimos había varias ofertas, habían anunciado ofertas y nosotros dijimos, vamos a ver, Vamos a solo ver, vamos solo a vamos a ver. ver. Y coincidimos con que nos llamaba la atención el Jardín de las Mariposas. Sí. Entonces, sin saber de qué se trataba, yo creo que de tanto que lo habríamos Ujú. escuchado en internet sin escuchar de qué trataba, pero los dos llegamos como que, mira, me han recomendado mucho este libro, estaría interesante, me llama la atención. Y me acuerdo que cuando le dijiste a Lore, que Lore le dijo, ¿ustedes leyendo de terror? Y nosotros, tin, 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 tin. Entonces, terror, no sabíamos. No es tanto terror, es Es, más suspenso, es más suspenso, un misterio, terror psicológico terror tal vez. psicológico Sí, probablemente. pero ese libro abrió la puerta, o sea, ese libro fue el de entrada y luego ya nos propusimos, ahora sí. A leer algo de terror, que también terminó siendo Ujú, terror psicológico, pero bueno, nos fuimos con Stephen King, sí, el rey del misterio. exactamente. Si no, pues como nosotros no sabíamos mucho, pues seguramente que hay muchos más autores a la gente que Ajá, le gusta así la es. literatura del terror, pero pues nosotros el referente El principal pues era Stephen clásico, King, ¿no? así es. Entonces, pues ya después a mi hermana le regalaron, ¿no? Sí, sí, pues es que precisamente mi cuñada me dijo, si terminas el Jardín de las Mariposas antes de tu cumpleaños, yo te regalo uno de Stephen King. Y dije, a un libro regalado hago lo que sea. Bueno, casi Exactamente. lo que sea. Ujú. Entonces, y así lo hice, terminé el Jardín de las Mariposas, que me encantó, o sea, que fue un libro que me gustó muchísimo y que sigo sin atreverme a buscar los otros tres, porque tengo miedo De que no sean de iguales que de no buenos, sean ¿verdad? igual de buenos. Pero bueno, me gané mi libro, me lo regalaron y fue un deleite, la verdad. O sea, Bueno, y además te regalaron un clásico, ¿no? sí, me regalaron Misery, que tengo pendiente ver la película, Sí. que por ahí pues tú viste la película, ¿no? Sí, yo vi la película, de hecho, no he leído Tuviste el la libro. película y por ahí uno de nuestros seguidores de la comunidad de Lecturopilia también por ahí nos puso un mensajito de que viéramos la película, que estaba muy interesante también. Entonces, pues prometo que voy a ver la película Y este año. fíjate que pues hay un podcast, ¿no? De Misery que ¿Qué hicimos hicimos? el año Así es. pasado. Y justo cuando me estaban narrando la historia, no, yo hacía mucho que había visto la película y creo que hay muchas coincidencias. O sea, ya ven que luego hay esta dificultad de que a Que veces no hacen se apegan, cambios. no hacen cambios, que me parece que al menos los cambios que están justificados por pasar de una historia que es literatura hacia Sí. la pantalla grande, tiene que haberlas. Me parece que al menos lo que platicaste en ese podcast, recuerdo, fue lo que yo vi en la película, ¿no? Sí, fíjate que creo que me voy a atrever a ver la película sin tanto miedo, porque como ya leí el libro, muchas veces quiero creer que nuestra imaginación sobrepasa lo que puede verse en la pantalla. Entonces creo que va a Tal ser un vez sí. poquito más light, entre comillas, de lo que yo me pude haber imaginado, pero no, o sea, no vomité, amigos, porque de plano soy bien macha, pero había muchas cosas en el libro bastante explícitas y que tú dices, ay, por Dios, no. Pues fíjate, hermana, que a mí la película sí es una película fuerte.
Pero sí creo que a veces la fantasía de uno mismo puede ser un poquito más superar letal, esa ¿no? parte. Yo no me aventé un clásico de Stephen King, yo me aventé un libro que realmente es más actual, 2018 me parece que era, 2019, que se llama El Visitante. También hicimos por ahí un podcast si lo quieren ver, ¿no? También. Esa fue ese libro me introdujo, digamos, a Stephen King, porque ya había querido leer eso, Ese sí no no. pude, no pude leerlo, y no, no por el terror, ni el miedo, simplemente no me enganchó al principio, y lo dejé, pero quiero darle una segunda oportunidad, No, 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 ¿sí? Pero El Visitante es una buena historia, además tiene la posibilidad también de verse en una serie, en ¿no? una serie. En HBO, me parece. Y este del visitante sí trae el toque fantasioso también. Tiene Trae un pequeño pequeño toque toque. fantasioso, porque es lo que decíamos mi hermana y yo, o sea, sí nos introdujimos a la literatura del terror, pero sí es un terror un poquito, incluso con Stephen King, un poquito más Más psicológico, ¿no? Más psicológico. criminal y demás. En El Visitante sí hay un espectro, sí hay una cuestión ahí medio de fantasía, de Sí, ilusión, que le da ese toque, pero tampoco es como esta clásica película de terror que tú estás leyendo o viendo y que entonces hasta tienes como miedo de que se va a miedo aparecer que se algo va a ahí aparecer. o no sé, de demonios o fantasmas, qué sé yo, ¿no? Sí, exacto. O sea, te lleva más al terror de cosas que tú sabes que en realidad pueden llegar a Claro. suceder. Que aquí en El Visitante, si lo quieren leer, el personaje, digamos, malvado, sí es ficcional, sí es una cuestión sacada de los pelos de Stephen King. Algo se fumó, Algo se fumó, exactamente. eh, pero toda la trama parece más parece criminal. más criminal. Sí, Es como de detectives, sí, ¿no? como detectivesco y etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí yo quise empezar uno que se llama Somnia, de Stephen King, este, y al menos en lo que iba, tampoco, no, no, ese no lo terminé, pero al menos en lo que iba, tampoco me sonaba tan... Sí había algo raro en un personaje que no sé si lo hubiera terminado de A leer, lo mejor te vas a dar a lo mejor cuenta me doy que cuenta de algo ahí sobrenatural o qué sé yo, pero bueno, hasta dónde iba, ¿no? pues sería interesante. Oye, ¿y sabes qué también va a ser muy interesante? No sé, déjennos ver ustedes si ya leyeron algo. Dicen que el hijo de Stephen King también escribe terror y que Ah, incluso hay también uno de sus cuentos, o cuento o novela, no estoy muy segura, corríjanos por favor si alguien sabe, está ya adaptada a una película o a una serie. Que al fíjate, yo no principio sabía no ese firma, dato. que no firma, no recuerdo ahorita el nombre, se los dejo me lo dejo de tarea no, del autor porque no firmaba como King para evitar comentan que para él no quería evitar que dijeran que el éxito lo podía tener por el papá. Oh, ya, bueno, pues que luego sí Ajá, él sucede que haya quería esas como que críticas, no generar tanto su porque sea nombre así, ¿no? por él mismo, y entonces hasta hace poco se supo que era el hijo de King, pero Mm, también escribe terror, entonces habría que buscar algo de él también Pues para sí, checar. habría, pues, hay que vivir la experiencia, claro. Sí, 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 si ustedes conocen libros de este personaje, pónganos en los comentarios para irlos buscando. Sí. ¿Y qué otras lecturas, qué otras experiencias ¿Qué tuviste en otras este experiencias 2024? tuve? Como te comentaba, bueno, tuve la experiencia de leer terror y también tuve la experiencia de experimentar con otros autores que jamás Que en no la habías vida con... había escuchado siquiera. Y en el club de lectura en el que me encuentro, en el que participo, tenemos nuestra líder del club de lectura, no sé si le diga líder, la persona que nos invita a todos, está enamorada de este escritor, de sus letras, para que no haya malos Ujú. entendidos, le gusta muchísimo y ella ya tenía tiempo diciéndonos que leyéramos algo de él y leímos, tuve la oportunidad de conocer a Franco Félix. Ok. Él es mexicano, ¿Es mexicano? es mexicano. Franco Félix es Ok. mexicano. Luego leímos también Ah, el otro, sí, 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 perdón. de un español, pero ese ahorita te cuento. Pero es donde te digo que tuve esa experiencia a la inversa que contigo, porque el primer libro que leímos de él se llama Maquetas Humanas, de hecho era su libro más reciente. Incluso lo presentó aquí en Durango, en la Feria del Libro de Durango. Y no me convenció tanto. Lo terminé porque, bueno, era un compromiso con el club de lectura, pero no es que escriba mal, porque yo no soy nadie para juzgar esa parte, pero no es el tipo de historias que a mí me gusta porque y son historias, son cuentos, es una serie de cuentos,
pero son como con un sarcasmo extraño, o sea, con Ujú. una burla social rara. Una de las historias así que se me viene a la mente así rápido, por ejemplo, es, él nos cuenta la historia de la conquista de México, de los españoles cuando vinieron a conquistar México, pero la cuenta a la inversa, de que los aztecas fueron a España a conquistar España y que llegaron en dragones y que llegaron, o sea, Mm, hace como que cambios a la historia y sus historias son así como que bizarras. ok. Creo que bizarro es la palabra y no es como que mi tipo de lectura. De repente algunos compañeros se atacaban de risa con algunos de ellos y no lo entiendo. Pues es que hay, No lo hay, entiendo. hay Hay de escritores todo, para hay de todo. diferentes tipos de lectores, Así ¿no? es. Entonces, bueno, pues no me quedé como que muy contenta con ese libro, pero teníamos otro en puerta que se llama Lengua Dormida, también de él. Y la verdad es que Dudaste, cuando supongo, ¿no? sí, dije, ay, no, por favor, es que no, porque incluso él mismo tiene un libro que hace una sátira y hace una crítica a Kafka. Mm, Entonces dije, ay, es que todos sus libros, él es como que su especialidad. Y yo, no, no, sino que mi amiga me dijo, léelo, es totalmente diferente, totalmente opuesto ujú. a Maquetas Humanas. Es muy sensible, es un libro muy sensible. Lo leí y la sensible fui yo. Me enamoré de ese libro. Es la historia, cuenta la historia Lengua Dormida de su mamá. O sea, ese libro prácticamente se lo dedicó a su mamá y cuenta la historia de su mamá y habla del tema de la orfandad en la adultez, Mm. que normalmente todo el mundo hablamos de lo difícil que es para los niños quedar huérfanos, pero uno como adulto, si le llega a faltar su mamá, ya cuando uno es adulto, ¿cómo se vive esa orfandad? Claro. Sigue siendo orfandad No, no, bueno, y sigue teniendo efectos, y sigue supongo, teniendo ¿no? Tal vez sí efectos, diferentes, pero pero sigue efectos. teniendo efectos. Entonces él cuenta esa historia de cómo vive la orfandad a pesar de que fue en la edad adulta. Me pegó mucho porque también su mamá estuvo enferma mucho tiempo, entonces sí, como que de repente tragaba yo saliva con lo que vivimos con mi mamá el año antepasado, pues sí, fue así de estar tragando Sí, te llegó saliva, por eso, me claro. llegó, bendito Dios, mi mamá está bien, pero me llegó mucho y porque también hablaba de todo lo que él descubre de su mamá y de todo lo que su mamá luchó y de todo lo que su mamá tuvo que pasar y que él jamás se enteró, o sea, jamás se dio cuenta de todas las luchas internas y de cómo incluso en la familia nunca terminamos de conocer a las personas. Claro. Un libro muy padre, muy, muy sensible. Me gustó muchísimo y entonces yo viví la experiencia contraria de algo que del mismo autor que, ay, que yo decía, ya no, ¿Te sorprendió? me sorprendió después con esa historia. Creo que difícilmente volvería a leer algo de él porque a lo que entendí, incluso en una Esa es plática la con él, excepción. ese libro fue la excepción. Mm. Él como que su giro y su rama es el otro, pero me sorprendió gratamente. Que justo fue, como tú dices, lo contrario a mí, ¿no? Ajá, Sí, que era exactamente. lo que yo les decía al inicio y creo que puede ser el momento de Sí, platicárselos. por favor. Pues yo conocí a Agustina Basterrica en el 2024, el libro, más que a Agustina Basterrica, ¿no? Ya sé. No me acuerdo de dónde me llegó la recomendación. Si fue Creo también, que fue sí internet, fue de ¿no? internet, ¿verdad? Sí. Pero justo después, cuando yo presumía que había leído el libro, una colega amiga de Argentina me dijo, esa autora es argentina y tiene otro libro que también es muy bueno, que es el de Las Indignas. Entonces yo dije, pues desde ese momento, dije, bueno, voy a buscarlo. Si me atrapó, al contrario de ti, ¿no? O sea, era más fácil pensar que yo podía Así es. leer otro y que me iba a enganchar igual, ¿no? Total que ese libro no lo compré sino hasta el 2025 y eso de hecho fue un regalo de mi esposa por ahí en agosto, en mi cumpleaños. Ujú. Y lo terminé leyendo como en noviembre. Fue una de mis últimas lecturas, creo que la penúltima lectura que hice. Y pues no me atrapó del todo. Recuerdo que le comenté a la novia de mi cuñado que lo iba a leer y me parece que ella me dijo que lo había leído y que a ella le había parecido que no se apreciaba bien como la historia, sino que lo resolvían todo muy rápido, Ujú. ¿sí? Y yo no lo había leído en ese momento, lo empecé a leer a partir de ese momento y sí sentí también algo así, ¿no?
O sea, el núcleo de la historia es, ha habido como, otra vez, como esta idea apocalíptica, pero no en el sentido de cadáver exquisito, sino algo pasó en el mundo, la lluvia contamina, no se puede habitar el mundo afuera, porque todo está mal, ¿no? Aparentemente, ¿sí? Y entonces hay un lugar donde hay unos monjes que en realidad alababan al dios falso, que le llaman Ujú. ahí en el libro, que es el dios que los cristianos católicos alabamos. En el libro hablan de ese dios como el dios El falso, dios o sea, falso, que ok. se confió en otro dios. Y entonces ahí los desviven a todos y empiezan a armar una secta, ¿sí? Ujú. Y la secta habla justamente de que se confió en el dios falso y que entonces había que rendir tributo a otro dios, o sea, armar Ok. toda otra secta diferente para poder de alguna manera habitar el mundo. Pero entonces ese lugar, se supone que las personas afuera de ese lugar pues había pocas, pero de repente encontraban las paredes de esa institución o de ese lugar y de alguna manera lograban entrar y ahí las capturaban básicamente, les empezaban a quemar el coco, ¿sí? Este, para introducirlas A esa nueva a esa secta. nueva secta. Había muchas mujeres, había niveles, una de ellas eran las indignas como tal, y otras que por sacrificios que hacían dentro de la secta, eh, digamos, iban subiendo de nivel hacia convertirse, por ejemplo, a unas les tenían que sacar hasta los ojos porque entonces Ay, ya no los por necesitaban porque, Dios. digamos, esta cosa divina se conectaba con ellos y ellos les avisaba si iba a haber alguna calamidad en el mundo. Era como las griegos, las sacerdotisas. Ajá, exactamente, algo así, pero no recuerdo exactamente cuál era el término que usaban ellos ahí. Total que hablan de un personaje que está ahí, que tiene una vida anterior y cómo de alguna manera llega ahí, vive todo eso y hay un giro que me gustó, pero eh, que no es el núcleo del libro, pero que es importante. Hay un amor, hay una historia amorosa también dentro de, pero termina medio trágica la cosa, ¿no? Entonces, sí, como historia, si yo se las cuento así, parece que está así como Interesante. interesante, ¿no? Pero no sé, no me logró capturar del todo esta vez Agustina Basterrica. Esa fue, digamos, mi experiencia. Que a uno no lo capture no quiere Que a decir los que a demás los sí, que a demás alguien más no. sí. Así es. No, pues qué interesante. Y sí, recuerdo que teníamos ese libro como que en la lista y que cuando me dijiste dije, no, pues lo dejo pendiente para más Para más adelante, adelante, claro. porque hay muchos pendientes. Yo no sé ustedes, pero tengo así de pendientes. Sí, pues hay más pendientes que leídos. Sí, definitivamente. Entonces, también conocí a un nuevo autor que Ujú. es español, que tuvimos también la oportunidad de tener una convivencia vía Zoom con él, David Juan de Marcos. Ese sí es el español, ¿no? Ese Sí. sí es, él es español, es escritor español, relativamente joven. Este, mm, y leímos un libro que se llama El ladrón de vírgenes y que también me fascinó ese libro. O sea, ese libro cuando lo comentamos con él, yo le dije, o sea, ese libro tiene todo. Tiene romance, tiene aventura, tiene suspenso, tiene intriga, tiene, tiene de todo. Estoy diciendo así porque obviamente me dijo que le gustó mucho a mi hermana y me prestó una Sí. Kindle para leerlo, porque es un libro que dices que no se No puede lo conseguir, encontramos ¿no? en físico. Me encantaría poder conseguirlo en físico. Yo creo que si en algún momento lo encontrara, pero el mismo autor nos dijo que se habían agotado y no habían sacado más tiraje. Pero está genial ese libro. Pero ese sí no lo cuentes porque ese es un podcast Tenemos aparte. podcast, sí, pero bueno, esa fue una lectura de este año que me fascinó. Y actualmente, bueno, el año pasado empecé otro de él que no lo terminé porque le presté la Kindle, las mejor de mis vidas o Ok. algo así se llama, que también es de él, este, y que pues hay que terminarlo, ¿Y porque va si no lo bien? terminé, va bien, es muy diferente, Ujú. este, no me atrapó al 100 como el ladrón de vírgenes, de hecho, al principio me pareció un poquito confuso, pero la historia es muy linda. La historia es Ok. muy linda, la historia es muy bonita, también es algo totalmente diferente.
y va como que al principio es de esos libros que batallas para agarrarle, pero una vez que le agarras, Ya, ya ya empieza a es fluir bueno, muy ok. padre. Pues bueno, mira, tú conociste a esos autores A esos nuevos. autores Yo nuevos. también, bueno, pues los que nos siguen ya sabrán que muchas veces he mencionado que me gusta mucho todo este tipo de lectura concentracionaria, que habla justamente, más específicamente de todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, con los nazis y ¡Ah, demás, ¿sí? sí! Y entonces, pues yo disfruto mucho de ese tipo de novelas que trabajan pues ciertas temáticas que se conectan con cierta parte de lo que sucede Sí, de socialmente, la ha realidad. sucedido o lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Sí. Me leí el de una de nuestras autoras más queridas, Sí, Liliana de Bloom, Liliana, ¿sí? Ráfaga Roja, su último libro. ¿Sí? Que es un librazo, que hay un podcast, Hay podcast. así que vayan a verlo. Ahí platicamos a Sí. largo y Y que tendido por sobre el libro. cierto, el otro día tuve la oportunidad de platicar con ella. Ahora en febrero sale, el año pasado su novela Pandora cumplió 10 Ah, años ya va a salir y la nueva ahora en edición. febrero, si os quiere, sale la nueva edición con 2 capítulos totalmente inéditos. Ella nos comenta que uno de esos capítulos es un capítulo que le quitó cuando sacó la primera edición, que lo eliminó por ciertas circunstancias y lo va a poner en esta ocasión. Y uno Y extra. el otro es extra porque el final, ya ves que es un final como que semiabierto, No, en pues yo no lo he realidad no leído, sabe. Ah, no lo porque he leído. yo desde que nos dijo que iba a sacar la edición dije, pues Ah, me te espero a espera. Ay, comprar sí, la es nueva cierto, es que edición. tú leíste el otro de Liliana. Sí, yo leí otro. Eh, bueno, pues en ese otro capítulo va a sacar también otro, pues como otro final. Ok, Entonces, febrero lo estoy pues esperando. ya va a ser la hora de leer Pandora. Bueno, y les decía, ¿no? Me gusta esa conexión que tiene la literatura novelesca con situaciones reales. Y este año me interesó leer varios libros que tienen que ver justo con eso, o sea, Con la con la realidad, vaya. realidad, con ciertas cuestiones reales, ¿no? El primero que me aventé fue de Caroline Darian, se llama Y dejé de llamarte papá, ¿sí? Este es un texto que narra de la voz, desde el puño y letra, más que de la voz, desde el puño y letra de la hija, pues de un señor que hizo cosas atroces realmente. Es un caso que se da en Francia en el 2020, o sea, ni siquiera es un caso tan viejo, ¿sí? En donde el papá es detenido en un supermercado porque lo acusan unas mujeres de que las está grabando con el celular y eso destapa una cloaca en donde pues es acusado, es llevado al bote y entonces empiezan a investigarlo, van a la casa, encuentran su laptop y en el laptop empiezan a ver un chorro de videos, ¿sí? Pero lo más trágico es que de videos de su propia esposa, fotos y videos de su propia esposa siendo, digamos, violentada por otros hombres, ¿sí? Entonces se destapa todo y el núcleo es que él drogaba a su esposa, la drogó por casi una década, ¿sí? Dejándola totalmente inconsciente, y entonces otros hombres venían y podían hacer con Ay, ella lo que por quisieran, ¿no? Dios. Entonces, el libro narra cómo es que va viviendo el darse cuenta su hija de todo esto, ¿no? De que su propio padre, con el que tenía recuerdos muy bonitos de la infancia, con el que tenía En un realidad es un pasado monstruo. que ella imaginaba a su papá, en realidad es un monstruo, ¿no? Entonces, por eso el texto se llama Y dejé de llamarte papá, Qué imagínense la fuerte. potencia, ¿no? Sí. Entonces, narra un caso, un caso real, así que si pueden y tienen la oportunidad, léanlo. El otro, más que una novela, es un ensayo, está catalogado como un ensayo. Tania Tagle. Tania Tagle, ¿sí? Se llama Fauce, y pues no narra su historia, ¿sí? Pero que puede ser la historia de muchos, en realidad, Ujú. en donde ella se separa del padre de su hijo, tienen un hijo y se separan, y el padre en un determinado momento decide desvivirse, ¿sí? Entonces ella no sabe cómo explicarle a su hijo la decisión que tomó su papá, ¿no? Qué ¿Sí? difícil. Pero teme justamente pensar que el niño piense que no lo quería o por qué, etcétera, etcétera. Entonces elige nuevamente la literatura para poder explicarle a su hijo en un determinado momento quién era su padre y demás, a través de cartas que le Mm. escribe
ella a él explicándole. Pero el libro va de un enojo, de unas cartas que parecen mostrar enojo de ella Hacia el papá. hacia el papá, y cómo va bajando esa tensión hasta de alguna manera incluso hacer un análisis, podríamos decir, de la depresión y de cómo a veces las cuestiones sociales, el mundo en el que vivimos, pues obstaculiza nuestra felicidad por los discursos de Ujú. éxito, de dinero y demás, que cuando no se alcanzan estos ideales, pues la gente se Nos deprime y deprimimos. puede llegar a ello. Entonces es un libro que trabaja esto, ¿sí? Y el último es de Almadelia Murillo, tal lo leí, creo que sí fue el antepenúltimo, Raíz que no desaparece. Este es un libro que, que es una novela, pero que tiene, digamos, fundamentos, vamos a decirlo, casi, casi periodísticos, aunque ella no es periodista, pero se informó del tema, de lo que es un tema muy caótico y muy, muy feo hoy en México, que es la desaparición forzada, ¿no? Ok. ¿Sí? Todo este arsenal que tienen los grupos delictivos, para, pues, secuestrar, y llamar a las filas a jóvenes, desaparecerlos y que sus mamás los están buscando y otras los han encontrado desvividos, ¿sí? Y tan cerquita En, que tenemos todo eso ahorita. exactamente, ¿no? Entonces, eh, se centra en ese tema, pero también habla de el grupo social que surgió a partir de eso, que es el de las madres buscadoras, que no es Ujú. solo un grupo, sino son muchos grupos a nivel México, y todas las peripecias de alguna manera que viven a partir de que piden ayuda al gobierno, a partir de que piden, Y que que no se buscan y detienen que en no la... se las da, o que el gobierno oculta cosas, porque finalmente lo que dice esta autora es que, que en realidad, pues nos da a entender que Que parte de saben las realmente. autoridades están, digamos, coludidas con Ujú. todo Y esto, ¿no? realmente saben dónde terminaron estas personas, Sí, ¿verdad? Sí. exactamente. Entonces, esos tres libros, ahora fue un año como más de este tipo de literatura, al menos al final de año, ¿no? Y me gustó bastante. Fíjate que yo no podía dejar pasar el 2025 sin mi tipo de lectura favorito, o sea, sin el romance. Y pues Mm. leí bajo la misma luna, que también te lo pasé a ti, que también tuviste la oportunidad de leerlo. Y leí este que Romance también tóxico, ¿eh? No es un romance. es romance, es amor, es amor. El amor todo lo puede, todo lo supera. Hasta los maltratos y los Sí, gritos. también, porque la gente cambia. Este libro, ya prometo que ya lo voy a devolver, tengo un año con él. Perdóname, Joana. Me lo prestó una exalumnita y me fascinó también esta historia. Por ahí les subí alguna publicación, porque incluso me encanta cómo empieza. Yo insisto en leerles a todo mundo al que se los presumo, les digo, es que incluso como empieza, o sea, yo leí A las ver, a ver, a primeras, ver. empieza así, ya no te quiero, perdona, ¿qué has dicho? Me estaba lavando los dientes y no te he oído. Nada, quedan en la tele. O sea, yo cuando leí estas 4 renglones, Apenas que se había animado. sí, dije yo, wow, o sea, quiero saber más. Y es la historia de una chica que está casada, por supuesto, y que trabaja en una editorial, que yo les digo que yo no sé por qué, pero todas las historias, de verdad, todas las historias que yo conozco, sean libros, sean películas, que hablan de escritores, escritoras, de editores o editoras, todas traen una intensidad y traen pasión y traen amor y traen, o sea, me fascinan. No, pues lo de la misma luna también, Bajo una la chica misma, bajo la la misma. chica Ujú. también. Entonces, bueno, esta chica es editora, trabaja para una editorial, trabaja a morir, es negrera, y ella misma dice que se dedica y se enfoca a su trabajo porque es lo único que puede controlar, entre comillas, porque en realidad vive forzada por el jefe con la promesa de un ascenso Mm. que en realidad no sucede. Y ella siente que su matrimonio ya es muy monótono, o sea, que perdió el amor, que se acabó el amor entre ellos, pero no quiere terminarlo y no quiere decirle porque es una excelente persona, la cuida, la trata bien, o sea, tienen una rutina ya muy establecida, entonces dice, ¿cómo lo voy a dejar si es tan buena persona? Y una de sus amigas le dice, es que si tú lo dejas,
te lo van a agarrar rápido, o sea, alguna más lo va a agarrar rápido porque es un hombre modelo, pero ella siente que ya es aburrido. Oye, pero eso está canijo porque así como lees el inicio, dices tú, pero si ya desde el inicio se supone que ya se lo dijo, aunque luego se Aunque luego se arrepiente, entonces arrepiente. ¿cuál va a ser el desarrollo de todo? ¿Cuáles van a No, ser es las una peripecias de no historia, poder decirlo? trae miles de giros impresionantes. Y hay, o sea, la misma Mm, amiga que le dijo esto también está viviendo una situación de que se divorció, pero el tipo con el que estaba era, o sea, la persigue, la acosa, le pone amenazas y demás. Entonces también te platican esa historia y te platican la historia de cómo llega un escritor súper famoso, pero que en realidad vale queso, que también es un como que cliché, a generarle ciertas pasiones y ciertos sentimientos a esta mm, chava y cómo, pues sí, son cuestiones muy desafortunadas, pero que al mismo tiempo la hacen como que reaccionar, moverse. No, trae muchos giros muy padres. Es una historia que al final sí es de amor, mucho amor propio. ok, Al ok, ok. final yo creo que no, no se los cuento como tal, sí te da una sorpresa al No, no se los final, cuentes porque ya me dieron ganas de leerlo. sí te da una Entonces, sorpresa al retén un final. poquito más el libro, porque dices que ese tampoco Joana, se consigue, ¿no? no, tampoco, yo lo quise buscar también porque Ujú. lo quiero en físico y tampoco. Joana, deja que lo lea mi hermano y te lo Y luego, devolvemos, te sí. lo juro que sí, este, porque está muy interesante. Está muy, muy interesante. De hecho, de mis libros favoritos del 2025, definitivamente está este. Hubo varios este año. Pero dejemos eso para otro Sí, momento. pero sí, léalo. Pues ahí están, ¿no? Muchas historias nos envolvieron, o hubo libros que tal vez no mencionamos aquí, pero leímos, por ejemplo, El El murmullo murmullo de de las las abejas. abejas, ¿sí? Una historia medio poética, la forma en la que escribe la autora, pero que la historia sí nos gustó, pero tal vez no No, yo así, sigo no la enojada. amamos, ¿sí? Sí. Y otras muchas, ¿no? Otras muchas Así historias que es. sería imposible, digamos, plantearlas todas aquí, pero que muchas dejamos por ahí los podcasts, ¿no? En el Sí, por ahí. 2024, vayan a verlas. 2025, perdón, Entonces, vayan a acuérdense verlos. que estamos en Spotify, estamos en YouTube, Así nos que pueden en encontrar. formato video, formato audio, nos pueden escuchar. Y bueno, no sé si quieres agregar otra cosa o ya nos Pues despedimos. yo creo que por hoy sería todo. Creo que abarcamos bastante. Nos emocionamos hablando de las historias y nos encantaría que ustedes también se emocionen con nosotros. No olviden escribirnos, darnos sus recomendaciones. Está empezando este 2026 y queremos lecturas nuevas. Así es, ya tenemos por ahí algunas en el tintero Sí, y esperemos que este 2026 sea excelente para todos ustedes, en todos los sentidos, pero que también en el sentido lector haya mucho tiempo para disfrutar de esta lectura por placer. así es y esperen grandes sorpresas. Nos vemos a todos, Hasta somos luego. Lecturopilia, recuérdenos. Leer es otra forma más de existir. Es vivir una y otra vez nuevas experiencias. He visitado lugares mágicos y maravillosos. He vivido muchas vidas y todo a través de la lectura. Soy Juan de Dios García Aragón. Yo soy Mercedes García Aragón. Y juntos Somos Lecturopilia. Lecturopilia.